Mi nombre es Laurenis Gil, soy la gerente del espacio americano Katherine Johnson. Hace vida en el Instituto de Formación Idiomática IFISA, en la sede de Lechería. Recordemos que IFISA tiene una sede también en Caracas. Me gustaría primeramente hablarles un poco sobre nuestra coach. Su nombre es María Eugenia Cardona. Nuestra aliada es egresada de la Universidad de Oriente, núcleo de Nueva Esparta. Ella tiene una gran trayectoria certificada como coach personal y organizacional, y también ella es oradora de alto impacto. Ella también ejerce sus labores como docente en la Universidad Metropolitana y también en el Instituto Universitario Tecnológico de Administración Industrial. Ese es el UTA, en la ciudad de Puerto La Cruz. Este directo se llama De la desesperanza a la esperanza. Y para nosotros es realmente muy importante que ustedes sean receptores de este mensaje, porque la intención realmente es que la audiencia, los seguidores de IFISA, tengan valores positivos. Y más allá de eso, que tengamos ese mensaje multiplicador de la esperanza. Estos últimos meses que hemos estado llevando han sido muy difíciles para todos nosotros. Es a través de estos meses que hemos crecido grandemente. Realmente nos hemos visto en la necesidad de esforzarnos muchísimo más por construir el país que todos queremos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría ya que nuestra amiga María Eugenia se conecte. Aquí la veo ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Hola, ¿cómo estás? Feliz tarde. Feliz tarde a usted también, dándole la bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para mí es un placer y me siento muy complacida de estar a través de esta ventana llevando este mensaje que sé y estoy segura que Me gusta. Sí, están muchas personas conectadas y realmente agradecida por la audiencia que ha decidido conectarse con usted y con nosotros en IFISA. Entonces, bueno, sin más preámbulo, amiga, pudiera usted iniciar con su mensaje de la desesperanza a la esperanza. sí, bueno, realmente este tema que escogí para tratar el día de hoy es un tema que está muy en la palestra, muy en boga, por decirlo de alguna forma, porque me ha tocado toparme con personas que en su hablar, en su día a día, su expresión es de desesperanza, de ya no hay más nada que hacer, ya esto está perdido. Y yo me pregunto y le pregunto, ¿y sabes lo que es la desesperanza? Y sí, la desesperanza es ese veneno que se va metiendo en cada uno de nosotros y va restándonos motivación, energía, fuerza para continuar. Y en ese andar y en ese contactar con estas personas, le he podido demostrar y llevar el mensaje de que es posible salir. Sí, es verdad, estamos viviendo momentos fuertes, porque, wow, de la noche a la mañana, el mundo y la vida, como la teníamos planificada, se nos vino abajo. Para muchos que ya teníamos estructurado el año en actividades, en cosas por hacer, nos cambió la vida, nos cambió el plan completamente y hubo que reinventarse. Cuando toca la noticia en el mes de noviembre, lo que estaba pasando a los que muchas personas, sobre todo de este lado del continente, pensábamos que no iba a llegar, que no iba a ocurrir y orábamos por aquellas personas que estaban viviendo la situación, nos toca. Llegó el mes de marzo para nuestro país, donde hacen el anuncio de que quédate en casa. Quédate en casa porque hay que resguardar tu vida y la de los tuyos. Al principio, pues hubo quien lo tomó muy light,
bueno, unas vacaciones y qué chévere y voy a descansar, pero a medida que avanzaban los días pudimos darnos cuenta que no eran unas vacaciones, que era una crítica y que meritaba tener, entre otras cosas, fuerza de voluntad. Y sí, me tocó mucha gente cercana a la que esa fuerza se le fue mermando, donde el no tener, porque vivimos en un día a día ajetreado. El tiempo que tenemos en casa y que dedicamos para nuestros hijos y nuestra familia a veces suele ser muy corto. Es muy poco el tiempo porque estamos en una carrera constante. De tener el tiempo y el reloj para que te quedes en tu casa y puedas disfrutar de eso que no disfrutas diariamente, para muchos fue un shock. Hay quien le tocó en familia y hay quien le tocó solo. Así aún es. peor. O sea, imagínate un encierro tú con tú. O sea, no tenías a nadie más con quien hablar, sino contigo mismo. Bueno, si tu fortaleza espiritual y emocional es débil, allí se tornaba mucho más difícil y se ha tornado mucho más difícil la situación. Particularmente en mi caso, cuando nos toca en casa y yo te juro sentí que me caía un balde de agua fría en la cabeza, porque y los cursos, y el trabajo, y la planificación, y todo, ¿qué hacemos? Y esto de darle clase, yo tengo una niña de 9 años, no es lo mismo llegar a la casa y revisar la tarea, y esto está bien, esto está mal, corrige aquí, da la clase. Claro. Siéntate a estudiar con la niña. Y yo te juro que más de una vez le escribí a la maestra y le dije, bajo mi cabeza ante usted y la honro, de verdad, porque usted nació y se preparó para esto. No todos tenemos, de verdad, yo para dar clase a nivel de niños tengo que hacerme el curso. No te voy a decir que no pueda porque uno, sabes, no podemos encasillarnos y cerrarnos a las oportunidades. Pero sé que ciertamente hay personas que tienen ese don para tratar con los niños. Y sin embargo, bueno, me tocó con mi esposo y mi hija mayor, le dije, tenemos que reestructurarnos, tenemos que agendar las cosas diferentes para que la ola que viene con este tsunami no nos arrastre. Y si nos va a arrastrar, pongámonos los salvavidas para salir a flote. Y así comenzamos a trabajar esto de reestructurarnos. Ciertamente en algún momento sentí miedo, no te lo voy a negar, de esa incertidumbre de qué va a pasar, cómo vamos a hacer las cosas. Me tocó asumir o a sentir que hay otra forma de hacer las cosas. Cuando tú estás acostumbrado, me tocó salir de la zona de confort, para ponerlo más práctico. ¿Sabes? Uno está acostumbrado a hacer las cosas de una forma y toca cambiarlo. Yo no había dado nunca un curso online. Recientemente di una masterclass por WhatsApp y estamos montando otra para hacerla vía Zoom. Y te cuento que me encantó. Yo, wow, esa es otra forma de conectar. A mí me gusta mucho, porque soy muy kinestésica también, ese contacto con las personas en vivo. Pero hacerlo también a través de las redes sociales es otra manera maravillosa de percibir ese feedback de la información. Y así hemos ido ajustándonos, hemos ido haciendo las cosas y permitiendo que las cosas sucedan. Porque ahí entra también en juego uno de nuestros amigos y enemigos. Y es el enemigo de la desesperanza, el miedo. El miedo se nutre de la desesperanza. Cuando empezamos nosotros a temer y a abrigar ese sentimiento, esa emoción y permitir que se apodere de nosotras o de nosotros, allí entra entonces esa desesperanza, ya no hay más nada, no doy más, ¿ya hasta cuándo? Si le hacemos el lado o cambiamos ese pensamiento al miedo y le decimos, ya va, tú eres mi amigo, o sea, yo no me voy a permitir que tú me arropes, siéntate a mi lado, gracias. Mira, cuando yo doy los talleres de oratoria,
yo en la parte que toca hablar del miedo escénico, yo le digo a mi audiencia, el miedo es un amigo, si lo sabemos manejar. Porque el miedo es de esas emociones que te alertan. Imagínate, si no sintiéramos miedo, pues nos lanzaríamos de un edificio o nos atravesaríamos una autopista full de carros y ¿qué tal? No importa, ¿no? Sin embargo, el miedo nos alerta y nos dice, va, espérate, que toma las precauciones. En esos casos, yo hablo con el miedo, con mi miedo, porque es normal, es un sentimiento intrínseco a cada uno de nosotros y es normal que sintamos miedo. Más no le puedo permitir engancharme en él. O sea, gracias, mis palabras, gracias porque me hace sentir viva, porque me permite saber que estoy allí y que estás allí. Sin embargo, no voy a permitir que te apoderes de mí. Más bien te voy a utilizar para impulsarme, para elevarme, para continuar. O sea, ese miedo va a ser mi trampolín para yo romper y para yo saltar los obstáculos que pueda conseguir. Y bueno, así hemos ido surfeando esta ola donde me he encontrado muchas personas a las que le he podido comentar, esto es una coyuntura, esto va a pasar. Y utilizando esta gran frase que dice, en las grandes crisis surgen también las grandes oportunidades, me he podido apalancar en ella para lograr superar esta adversidad que nos ha tocado. Como te decía al principio, con la familia. Conozco casos de familia que, wow, la han visto fea en sus procesos de relación, en ese convivir diariamente. Aquí en casa hicimos un acuerdo, vamos a distribuirnos las tareas, aquí vamos a hacer un chiste de las cosas y cuando no haya que hacer el chiste, entonces con responsabilidad y conversando, vamos a asumir o enfrentar esta situación que está sucediendo en ese momento preciso para no hacer un colapso, no colapsar y poder continuar, porque si no, imagínate cómo sería todo. Así es. Yo le tengo una pregunta, amiga María, si me permite. ¿Usted piensa que sentirse desesperanzado es igual a quejarse mucho de esta situación en la que estamos viviendo? Cuando nos quejamos demasiado y es reiterativo. No. La desesperanza es el sentir que ya nada puede pasar. Y es un vacío que uno siente aquí. Es ese, wow. La queja es otra cosa. Lastimosamente hay personas que utilizan la queja como una herramienta para victimizar. O sea, para poder, bueno, pero es que no, es que este gobierno, esta crisis, esta situación, esta pandemia, la usamos como excusa a veces para no accionar. Es que por la pandemia no puedo hacer esto. Sí, es verdad. Fuera de casa hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero dentro de casa sí hay otras tantas que sí se pueden hacer. Confundir o confundir desesperanza con queja no podemos, porque la queja es una cosa, es esa reiteración de, ay, qué fastidio, ay, que la pandemia. La desesperanza es ese vacío, uy, ¿y ahora qué hago? Es una línea muy delgada, ciertamente, es una línea muy delgada que hay que medir para no traspasarla y confundirla. Pero es cierto, es una cosa, o sea, ambas son distintas. Es correcto. Fíjese, y si usted pudiera tener la oportunidad de viajar en el tiempo, e irse quizás 10 años más allá, 2030, ¿cómo a usted le gustaría recordar lo que fue el año del COVID-19? ¿Cómo a usted le gustaría recordar ese año? ¿Y qué fue lo que dejó este año para usted? Mira, lo recordaría como un año de aprendizaje. Un año de hacer cosas que no me atreví a hacer o que estaban allí, que quizás las sabía hacer, pero nunca me había atrevido a hacerlas. Para mí este año, lo que va de año, y estoy segura que vamos a terminar el año más o menos en el mismo ritmo, me enseñó a salir de mi zona de confort en principio, porque a veces con todo y las herramientas que podemos manejar, el cambio a veces, ¿sabes?
De hecho, hasta ayer mi cabello era rubio y mi look era rubio. Y yo dije, estoy haciendo cambios internos. O sea, yo tengo que hacer cambios trascendentales. Es interno, es externo. Es que el cambio tiene que venir por todas partes. Y rompí el paradigma después de casi 13 años con el cabello rubio y largo. Y dije, no, bueno, voy a romper el esquema. Lo voy a recordar como un año de aprendizaje. Porque siento que todo esto me ha dado un para qué, un reinventarme, un reinventar las estrategias, un crecer, porque he crecido. He crecido como ser humano, me ha permitido darle el lugar, el escalón o el lugar, esa es la palabra, a cada cosa. Las prioridades, ¿qué es prioridad en mi vida y qué no lo es? Definitivamente mi familia es mi prioridad. Mi familia es el motor que me impulsa todos los días a salir adelante, mis hijas, mi esposo, mi mamá, mis hermanas. Ellas son ese motor que todos los días me dicen, si puedes, vamos. Y yo sé que de alguna forma también yo de ellas, porque les sirvo de ejemplo y les impulso también a que ellas logren sus objetivos y salgan adelante. Entonces, definitivamente, cuando yo vea el año 2020 aquí atrás, oye, gracias, lo voy a agradecer. Lo voy a agradecer porque es un aprendizaje realmente. Fíjese, acá tenemos un comentario, me gustaría leérselo, que usted me dé su impresión. Marta García Cabello nos dice, importante el poder de las palabras y también darse la libertad de darse espacios para gritar. ¿Qué usted opina de eso? Claro, por supuesto. Mira, una de las cosas que yo siempre les digo a mis hijas en el tema de las emociones, sí, es verdad, hay que gestionarla, pero de vez en cuando vale la gloria pegar un buen grito y soltar esa energía que está acumulada. Porque esto de que, ay, no pasa nada, no, todo está bien, y te molestas, no, vale, tranquila, tampoco, porque somos seres humanos, sí. ¿Cómo gestionamos la emoción? La drenas, por supuesto, hay que tener también mucho cuidado qué vas a decir, porque después que desparramas, lo que decía la señora, cada vez que tú emites una palabra ya es un decreto, y recogerla, pues cuesta, no la puedes recoger una vez que se ha emitido. Sin embargo, es importante que nosotros no nos enganchemos en la emoción. Ahí es donde realmente vale el gestionarla. O sea, no me engancho. Sí, evalúo, ¿qué me hizo molestar? Exactamente de qué o qué situación me hizo molestar. Porque lo drené. Bien, ya yo sé cuál puede ser un detonante. Lo expresé y ya no me enganché. No voy a pasar todo el día molesta por algo que ocurrió en la mañana, porque, ¿sabes? Voy a perder todo el día de disfrutar otras cosas y vivir mi momento presente en algo que ya pasó y no lo puedo cambiar. Así es. Tenemos otro comentario, amiga María. Dice Jennifer Batman, la desesperanza se puede asociar con depresión. Si no la cuidamos, o sea, si no salimos de la desesperanza, cae en depresión. O sea, la desesperanza termina en depresión, porque es un proceso. ¿Dónde comienza? Comienza en el pensamiento. Cuando yo me engancho en el pensamiento negativo, en ese pensamiento de no puedo, de nada sirve, de no hay manera de salir de esto, y empiezo a vivir en ese pensamiento diariamente, ni me permito poder ver otras aristas, qué puedo hacer, preguntarme, y esto es algo importantísimo, ¿para qué esto en mi vida? ¿Qué aprendizaje obtengo yo de esta situación? Y es lo primero que tenemos que preguntarnos ante cualquier situación, no solamente esta en particular, en cualquiera. Incluso en la muerte de un familiar, o sea, ¿qué aprendo yo de esto? Sobre todo si esa muerte ha sido de forma inesperada, cuando no sabíamos que iba a ocurrir un accidente, de repente alguien que estaba muy sano y fallece. ¿Qué aprendo? ¿Qué mensaje me deja esta situación? Y en este caso, para yo no caer en depresión, tengo que empezar a gestionar ese pensamiento,
sacarme el pensamiento negativo. De allí empezamos entonces a pasar a la esperanza. Y de hecho, el tema es ese, de la desesperanza a la esperanza. O sea, salgo de ese estado para poder comenzar a gestionar cosas positivas en mi vida. Buscar ese para qué que me permita a mí sacarle el mejor provecho a esta situación y que me permita a mí también liberarme de una depresión. Porque de allí, de la desesperanza a la depresión es un paso. Ok. Tengo una pregunta acá. Fíjese, ¿cómo pudiéramos, vamos a suponer que estamos en un estado, dígase bien, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos nosotros transmitir esa empatía o ese sentimiento de consolación a aquellas personas de nuestro entorno que realmente se sienten desesperanzados y que han sufrido una pérdida, bien sea a nivel laboral, tal vez han perdido el empleo o quizás también han perdido algún familiar? ¿Cómo transmitir esa empatía, ese consuelo hacia esas personas? Bien, en primer lugar, toda pérdida tiene un proceso y hay que permitir que cada persona viva ese proceso. Toda pérdida conlleva un duelo. No solamente hablamos del duelo de la muerte de un familiar, sino también el duelo de la pérdida del empleo, por ejemplo, o de una persona que te dejó. En principio es eso, permitir que cada quien viva su proceso. A veces nosotros, por querer mostrar la empatía, forzamos a la persona, no, pero no, chica, eso no va a pasar, tranquila, diviértete. O en el caso de un familiar, no, ay, pero bueno, es que se tenía que morir. No, bueno, de alguna forma, todos en algún momento nos vamos a morir. Pero es respetar, en principio, ese duelo. Es respetar el tiempo de la persona para vivir ese duelo, entendiendo que cada uno de nosotros tiene su tiempo para vivirlo, para generar ese cambio. Empezando por ese respeto, comenzamos a mostrar la empatía. Yo puedo decirle a esa persona, estoy contigo, entiendo lo que puedes sentir, no es fácil en esta situación o en este momento perder el empleo. Sin embargo, estoy segura que tienes herramientas y que tienes un potencial para desarrollar muchísimas habilidades en ti que te van a ayudar a abrir puertas para que puedas reinsertarte en otro empleo o desarrollar habilidades propias y tú misma comenzar a hacer un emprendimiento. A veces, y ahí voy a lo que te decía, preguntarnos para qué esta situación vino a mi vida. ¿Qué aprendizaje? Cuando nosotros aprendemos a entender el desapego, nos apegamos a personas, a empleo, a cosas. Y cuando entendemos que desapegarnos es soltar, es asentir que no siempre voy a estar aquí, no siempre voy a estar con esta persona y que si esto sucedió, tiene un para qué. Tiene una razón de ser. Por allí comenzamos entonces a desarrollar la empatía con los demás ante una situación, desde el respeto en principio. Tengo un comentario acá, nos dice Claudia González, conectarse, ya va, lo perdí, ya va un momentico que se me perdió el comentario. Ay, bueno, voy a tener que pasar y luego tomo a ello, pero me gustaría que a los que nos están conectando, que hagan su pregunta también en el live, en el chat interactivo. Acá tengo una duda, mientras acá rescato el comentario de Claudia. Fíjese, a ver, cuando una persona está sintiéndose desesperanzada, quizás esas personas no son totalmente abiertas y no lo digan, ay, me siento mal. O sea, sabes que hay personas que son más cerradas que otras, ¿no? Entonces, ¿cómo usted puede percibir que alguien realmente está teniendo algún problema de desesperanza? Y ¿usted recomendaría alejarnos de esas personas para que no nos afecten nuestros sentimientos?
Mira, una forma de descubrirlo sin que te lo digan es la actitud. Físicamente, una persona en desesperanza va cabizbaja, en el caminar es pesado, y es que siempre va a haber algo que te va a demostrar que está en un proceso, quizás no está en desesperanza totalmente, pero está en un proceso de, ay, ya no más, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir luchando para salir de esta situación porque nada va a cambiar. Definitivamente el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Y eso no es un lugar común, es una realidad. Para que algo cambie tienes que tú empezar a cambiar tu perspectiva acerca de la situación, a cambiar tu forma de ver la situación, de sentirla, de imaginarla. Porque muchas veces es este pensamiento el que nos va llevando a asumir cosas, y hay uno de los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz: no supongas. Y cuando nosotros empezamos a suponer, caemos en el error de decir y hacer cosas porque supuse que. Alejarnos de alguien con desesperanza, oye, yo creo que al contrario. En principio, respetarle sus espacios, pero si en mí está, que es lo que te decía cuando inicié, me ha tocado personas que no, que esto no va a funcionar, que el mundo se va a acabar con esto de la pandemia. Es empezarle, oye, ¿y te parece que si tú comienzas a gestionar diferente, si lo vemos, le pongo ejemplo? En un caso particular, alguien me decía, no, pero es que ya, ¿y qué hago? ¿Qué te gustaría hacer? Cuéntame qué sabes hacer. Mira, yo sé hacer manualidades. ¿Y qué clase de manualidades haces? Oye, a mí me gusta bordar, me gusta tejer. ¿Y cuándo o sea, has usado, lo has hecho recientemente? Oye, pero es que yo no tenía tiempo. Bueno, vamos a empezar por eso. Es más, cuando empieces a bordar, comienza a imaginarte que esos colores te van llenando, te vas llenando de esos colores, y así a dibujarle un esquema para que la persona comience a ver otras cosas. Con mis muchachas y con amigas en el inicio de la cuarentena o de los procesos, vamos a dibujar mandalas. Para mí, dibujar mandalas tiene un poder de cambio, de bajarle a todo, al estrés, a todo, y yo empiezo y me meto en mi mandala, y a medida que voy dibujando, yo voy visualizando lo que yo quiero en mi vida. Entonces, he logrado gestionar cambio de perspectivas en personas que vivían o estaban en un proceso de desesperanza o en ese proceso de ya no más, a través de enfocarlo con algo nuevo, con que pueda ver y visualizar. Entonces, alejarnos no conviene, al contrario, si en mis manos está ayudar a alguien para que salga de ese proceso, mira, encantada de la vida, respetando el tiempo de cada quien. Ojo, porque he aprendido, yo estoy ahorita haciendo constelaciones familiares y he aprendido con las constelaciones que todo tiene su tiempo. Cada quien tiene su tiempo para sus procesos de cambio y hay que respetárselo. Si te piden la ayuda, tú la das. Si no te la piden, usted espera que la persona venga a ti. Así es. Pero hay que respetar esa cosa. Eso tiene mucho que ver con el comentario de Claudia. Ella nos dice que conectarse con lo positivo de las crisis nos enseña a entender la forma de transitarla y nos enseña a entender cómo no ahogarnos en ella. Por supuesto, que es lo que te decía hace un rato, y ciertamente, Claudia, o sea, buscar el para qué. Ese para qué, esa enseñanza, o sea, ¿qué me enseña a mí esta situación? Ah, bueno, en mi caso, por ejemplo, mira, yo nunca había hecho torta, por ponerte un ejemplo sencillito. Y yo llegué un día y le dije a mi hija, mejor dicho, cumpleaños una tía, y mi primo, o sea, la persona que nos hacía la torta no estaba disponible. Y llega un primo y me dice, ¿y tú te atreves? Y yo, claro que sí. Y es de chocolate, no importa, yo la hago. Y empecé a buscar recetas, preguntarle a las amigas que la hacen, cuéntame cómo se hace una torta de chocolate, ya tengo los ingredientes. Y empecé, y así como eso, otras cosas, o sea, coser. Yo hice
tapaboca para los compañeros de la oficina, del trabajo, para mi familia. Yo no sé hacer tapabocas, o sea, yo no sé coser. Y yo compré una máquina en una oportunidad porque iba a hacer un curso de costura, pero realmente con las actividades de los cursos, de los talleres, el trabajo, en fin, no le dedicaba el tiempo. Yo digo, bueno, aquí está, voy a utilizar la máquina y voy a hacer tapabocas. O sea, es dedicar, es buscar el positivo. Es buscar lo positivo y saber que, ¿sabes? Somos inmensamente posibles. Es decir, todo lo que tú quieras hacer en la vida lo puedes hacer. Nuestro cerebro es tan amplio, que nos permite hacer todo lo que queramos hacer. Solo basta que decidamos hacerlo y ahí estamos. Amiga María, fíjese, acá Eumelvis nos dice una pregunta. Algunos niños y adolescentes se expresan hoy en día con falta de ilusiones. ¿Cómo trabajar esa situación? Bien, en principio los papás son con quienes tenemos que comenzar a trabajar, porque ellos simplemente repiten lo que escuchan en su entorno. Nosotros somos el modelo de nuestros hijos. Si yo estoy delante de ellos constantemente hablándoles en negativo, en que esto no sirve, en que no funciona, o sea, no, es lo que ellos van a repetir. En mis programas de coaching, o sea, cuando hago sesiones de coaching o programación neurolingüística, en algunas oportunidades me han dicho, pero es que yo tengo un niño de 4 años, de 5 años, que tiene una situación y yo quiero que tú lo atiendas. Yo digo, no, ven tú como papá, ven tú como mamá, vamos a sentarnos allí, vamos a conversar. Cuando nosotros conversemos, ya tú vas a empezar a darte cuenta de los cambios de tu hijo. Porque somos nosotros, realmente somos nosotros. Mira, tan así es que mi hija, de 9 años, empezamos al principio del colegio, la maestra me dice, es que ella habla mucho. Lo que pasa es que tú la tienes muy estimulada y ella habla y ella es muy conversadora. Y me senté con ella. Porque esta situación, yo tenía que buscar en mí qué estaba en mi hija, hasta qué estaba yo haciendo, además del sobreestímulo que la ponía a ella a conversar mucho en el colegio. Es decir, no estaba teniendo concentración. En cuanto yo descubrí que estaba, o sea, qué proceso de ansiedad estaba yo desarrollando y los pude manejar, la niña comenzó a dejar, ojo, no es que dejó de hablar, pero comenzó a prestar atención en el colegio, o sea, a concentrarse. O sea, ¿quiénes somos? Los papás. O sea, si somos nosotros los ejemplos, entonces el cambio tiene que empezar por nosotros, cambiar nosotros el discurso, lo que decimos en casa. Por ejemplo, para regalarles una frase, en vez de decir no tengo dinero, es una forma más bonita, más positiva. El dinero que tengo en la cuenta, o sea, no es el completo para pagar esto. Tengo dinero en cuenta, pero me falta un poquito más para completarlo. O tengo que completar con un poco más. O sea, sin decir no tengo dinero, porque el dinero es energía. Y si yo le estoy restando la energía al dinero, en expresiones como el dinero es sucio, el dinero se va como el agua, el dinero no vale. Yo he escuchado incluso personas que me dicen, es que el dinero no vale nada. ¿Cómo que no vale? Vale muchísimo. Y el dinero es energía. Entonces, si yo le resto la energía al dinero, pues él se va, así de sencillo. Y mira, ella no lo necesita porque ella dice que yo no valgo. Y se resta la energía. Entonces, con la palabra es con todo. Es con el dinero, es con cada expresión, porque como decían hace un rato en uno de los comentarios, la palabra es decreto. Y lo que yo digo, una vez que lo digo, se cumple. Sí, así es. Bueno, entonces básicamente esta pandemia que estamos viviendo cada uno desde nuestros entornos es un reto, ¿verdad? Al fin de cuentas, yo pienso que nos puede favorecer en nuestras relaciones familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, incluso con nosotros mismos, ¿verdad? Claro, mira, la pandemia ha sido, yo lo veo así, la pandemia ha sido una bendición.
¿sabes? Dentro de lo malo, ha sido una bendición. ¿Y por qué? Porque nos ha permitido rescatar el tiempo de calidad con los nuestros. No le dábamos tiempo de calidad. Ni yo te apuesto que más de un papá tú le preguntabas cuál es el color favorito de tu hijo y no lo sabía. ¿Cuál es el programa favorito de tu hijo? No lo sabía. Y ahorita que le ha tocado, inclusive, ¿cómo es tu maestra? ¿Cómo se llama tu maestra? Cosas tan sencillas como esa. Y se hizo memes infinitos sobre este tema de darle la clase a nuestros hijos. Pero como te decía hace un rato, eso te conecta más con él. A mí, en mi caso muy particular, me ayudó a conectarme con mi hija, a entender a su maestra, porque, oye, no es fácil darle a 40 niños, cada uno con su forma de ser, con su identidad y en su proceso de buscar identidad, manejar esa cantidad de niños, para un maestro pues es rudo. Y es ser tú el papá de tu hijo, pues también hay papás que no han, o sea, les han salido canas verdes en este proceso porque les ha costado poder llevar al niño. Entonces, nos ha ayudado a nivel de mejorar nuestras relaciones. Bueno, ha sido parte y parte, porque como te decía hace un rato también, sé de casos de familias que realmente esta pandemia les ha colapsado el sistema familiar, han entrado en crisis como familia porque precisamente no había una base emocional que permitiera soportar esta situación, o sea, estar tanto tiempo dentro de casa, con todos en la casa, lidiando con las identidades de cada uno, lidiando con el carácter de cada uno. Entonces hubo familias que colapsaron en este proceso. Pero también hubo familias que pudieron enlazarse más, valorar a la familia, valorar el tiempo, valorar ese trabajo que tenías allí, que de repente ibas en la mañana y te parabas, qué fastidio que tengo que ir a trabajar, es lunes, y te encontraste en tu casa sin tener que ir a trabajar y tú, ¡oh! Pero porque yo decía, qué fastidio, qué bueno que yo iba al trabajo, ahora tengo que estar en casa, o sea, hubo muchas cosas. Pero sí, definitivamente la pandemia nos ha puesto a pensar, a revalorizar las cosas, a darle la importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Y como te decía hace un rato, es básico para superar la desesperanza, comenzar a gestionar nuestros pensamientos. ¿Dónde estoy enfocando el pensamiento? Es una máxima que aplicamos en PNL y en esta parte holística, donde pones el pensamiento, eso lo atraes. Entonces, si estás pensando constantemente en forma negativa, en caos, es lo que vas a traer a tu vida. Si gestionas ese pensamiento y comienzas a pensar y a visualizarte un porvenir más provechoso, haciendo lo que te gusta, creando esa realidad que tú quisieras tener, y el poder de la visualización, del sentir y del escucharte con los logros en tus manos ayuda, y ayuda mucho, y te lo puedo decir con propiedad. Gestionar ese pensamiento hacia lo positivo, agradecer todo. El poder del agradecimiento es tan grande, que nosotros, nuestro amanecer, nuestro transcurrir y nuestro anochecer tiene que estar rodeado en el agradecer. Agradecer lo bueno y lo que no nos gusta, porque eso también tiene un para qué. Esa es otra forma de comenzar a salir de la desesperanza. Drenar la emoción también. Si te provocó llorar, llora. Te provocó gritar, grita, pero no te ancles a esa emoción. Vívela, suéltala y vuelve a tu centro. Escuchar música a mí me fascina y es una terapia muy buena para soltar estas energías que a veces suelen ser tóxicas y que nos pueden hundir. Entonces escucha música, la que te guste, con tus audífonos a todo volumen, como te provoque. Baila. Estás en un proceso de duelo, viva su duelo.
viva su duelo con todas las de la ley, llórelo, patalee por ese duelo y levántate. Levántate porque después que has drenado, después que has soltado, entonces sale una nueva tú, sale una nueva persona que va a comerse el mundo y que va a salir adelante ante toda situación. Así es. Y bueno, forma parte de estas herramientas para lograr salir de la desesperanza a la esperanza. Entender que, es más, tenía que haber empezado por ahí. Otra herramienta es la fe. La fe es lo que creas. Puede ser que creas en Dios, en el universo, cualquiera sea tu religión o tu lo que creas, tu creencia. La fe es importante. La convicción de que todo va a salir bien y va a pasar, también cuenta para pasar de la desesperanza a la esperanza. Así es, amiga. Yo quería compartirlo un poco porque cuando al principio usted decía que muchos de nosotros nos agarró en marzo esta pandemia con nuestras familias. En el caso mío particular, yo tengo una residencia allá en Barcelona y vivo sola, pues. Y realmente fue muy duro para mí en ese momento porque mi familia está acá en Cumaná y yo decía, ya va, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy lejos de los míos, no tengo ni siquiera mis perritas. Me sentía muy sola. Entonces yo de verdad agradezco mucho todos los días y le pedí a Dios cuando estaba allá que me uniera con mi familia, porque no había manera de que yo me diera cuenta de cuán importante es para mí la familia. Y si no hubiera sucedido esto, quizás pasarían 10 años y nunca me hubiera dado cuenta de lo importante que es la familia para mí. Entonces, de verdad, estoy muy identificada con lo que nos está compartiendo a nosotros y realmente valoro mucho el mensaje que nos está dando. Y también, bueno, gracias. Sí, cierto. No, yo muy agradecida con ustedes por la invitación y por permitirme poder llevar este mensaje a través de las redes sociales, porque ciertamente hay personas que aún, a pesar de que ya se están flexibilizando las cosas, todavía sienten el temor. Yo les invito a que busquen dentro, que busquemos dentro de nosotros. El poder está en nuestro interior. De hecho, esa es la nueva conferencia que voy a dar próximamente, muy posible a finales de mes, principio de julio, y es conecta con tu poder interior. Todos tenemos dentro de nosotros el poder para solucionar cada cosa, cada situación, incluso salir de la desesperanza. Solo que nos ponemos las gringolas, no queremos ver a los lados y nos cuesta muchísimo hacer ese insight, ir hacia adentro, porque bueno, tenemos cosas guardadas y enfrentarnos a eso nos asusta. Entonces preferimos estar desde afuera y incluso a veces echarle la culpa al exterior de las cosas que están pasando, olvidando que muchas veces nosotros mismos tenemos la responsabilidad. Y ser responsable de eso, asumir la responsabilidad de las cosas que hacemos, nos van a ayudar muchísimo a saltar los obstáculos y a lograr las cosas que queremos lograr. Solo de esa forma, creyendo en nosotros, creer en ti, en principio, en tu poder, en que tienes las herramientas y la capacidad de sobreponerte, nos va a ayudar muchísimo a salir de esta desesperanza y entrar en un proceso de esperanza. Para aquellas personas que quisieran asistir a su próximo taller, ¿cómo harían? Bueno, me pueden seguir por las redes sociales, en Instagram, @mariaecardona_piso. Allí yo coloco los flyers con la información, el próximo taller. Ya el flyer está por salir, Dios mediante, entre el día de mañana y el miércoles ya debe estar listo para lanzar el de este taller de Conecta con tu poder interior. Y bueno, por allí entonces se enteran, va a ser por Zoom y se van a enterar para que puedan entonces registrarse. Este taller va a ser completamente gratis. Va a ser gratis, pues que
sí, estamos preparando otro para que bueno, el otro que sí va a venir va a tener un costo, pero este nuevo va a ser gratis. Bueno, acá nuestra gerente ejecutiva la está invitando a hacer esas conferencias a través de nuestros canales. Yo también le extiendo la invitación de parte de la gerencia del espacio americano, Katherine Johnson. Eh, Acá Eumelvi nos deja otro comentario y vamos a finalizar acá. Bueno, muchas gracias. Buenos tips. Vivir el duelo o cada sentimiento, bailar, dibujar, cantar, tener fe. Los padres, dar el ejemplo de actitud positiva a sus hijos. Es realmente muy significativo lo que usted ha compartido con nosotros. Yo estoy nuevamente, como te digo, agradecida en primer lugar con Dios por darme la posibilidad de compartir con gente tan maravillosa como ustedes y por poner en mi camino personas tan valiosas como ustedes que creen en el país, que seguimos creyendo en nuestro país, que seguimos creyendo que es posible hacer de Venezuela ese país que todos queremos, aportando cada uno de nosotros desde nuestros espacios ese granito de arena que hace falta para construir la Venezuela que todos queremos. Yo pues agradecida infinita por la invitación y la voy a tomar en cuenta. Claro que sí, voy a replicar este taller con ustedes a través del Instituto IFISA para que podamos entonces extender la información y que cada vez sean más personas quienes pueden conectarse con ese poder interior y sacar esas herramientas maravillosas para lograr lo que quieran lograr. Gracias al público, gracias a todos que se conectaron, por estar allí, por escucharnos y por tomarse su tiempo para estar en este momento conectados con nosotros. Así es, amiga. Multiplicadores del mensaje, como dimos en un principio, salir de esta situación difícil, realmente lo vamos a conseguir.